Bueno, arrancamos este programa y esta entrevista con Lucila Pagliai. Bueno, bienvenida. En realidad no llegaste, estás siempre acá. Es verdad, es verdad. No, así me que siento como parte de la casa. hacemos como que como nos dicen, vemos. ¿viste? Estamos como en un noticiero elegante. Claro, bueno, estábamos hablando de eso recién, por eso un poco nos estábamos riendo cuando volvíamos al piso. Y bueno, como les contaba en el bloque anterior, Lucila participó, fue militante montonera, participó de la agencia de noticias clandestina Ancla, que había impulsado durante el primer año de la dictadura Rodolfo Walsh, que la llevó adelante Lucila con Lila Pastoriza, con Carlos Aznares, con Eduardo Suárez, y que hoy también circula. Hay libros que han reunido los cables de la agencia, sí, y toda la discusión definitiva sobre cómo contar las verdades en los contextos de bloqueo informativo. Entonces queríamos arrancar la entrevista y la charla con vos de estos temas que hablamos, sí, en más de una oportunidad, ¿no? Durante mucho tiempo. Una de las cosas que me interesaría comentar es que cuando escribimos con Lila, Carlos Aznares y yo los tres prólogos de un libro que salió hace unos 5 o 6 años que se llama Rodolfo Walsh y la agencia clandestina Noticias, y que recopilamos los cables que se conservaron, porque que los fueron conservando, en realidad están conservados en el CEDINCI, el centro de Tarcus. Y también los había publicado Horacio Berbisky muy tempranamente, que eso lo cuento siempre, nos había consultado en su momento justamente a Lila, Carlos y yo, si es que queríamos firmarlos. Y yo recuerdo que los tres dijimos, pero ¿qué vamos a firmar? Es decir, realmente fue una obra colectiva, además no vamos a firmar los cables, y además eso fue dentro de un proyecto revolucionario en ese momento y colectivo. Bueno, cuando yo volví a leer los cables para hacer ese prólogo muchos años después, incluso nos había vuelto a leer todos juntos, salvo cuando Horacio había hecho ese libro. Y una de las cosas que me volvió a sorprender es, se sabía todo, es decir, se sabía todo realmente. Digamos, no había precisiones, ¿no? Por supuesto, por ahí no se decía el campo de concentración está en tal lado, o unas cosas así muy... Pero se sabía todo, y además esto de que desde hace un tiempo se empezó a decir cívico-militar, está ahí, es decir, está ahí todas las complicidades de los grupos realmente de poder, ¿no? Los distintos grupos de poder. Y es muy llamativo eso, ¿no? Y siempre lo comento, si se puede hacer información confiable, cuidado del lenguaje, lo cual significa un combo que es el respeto del destinatario. Claro. ¿Por qué no hacerlo en momentos en que se puede hacer con libertad, digamos, ¿no? Una de las cosas que a mí más me hace pensar cuando pienso en cuál podría ser el legado de Rodolfo Walsh, el legado de la militancia que ustedes desarrollaron durante la dictadura, en el caso de Ancla, sí, me vienen siempre a la mente las 5 dificultades para decir la verdad de Bertolt Brecht. Exactamente. Donde justamente hay una preocupación por encontrar la verdad, manejarla como un arma, y también una preocupación por ese público, a un público al cual se lo respeta y además que se lo convoca a generar acciones, a romper con la situación. ¿Ustedes lo leían o de alguna manera estaban atravesados por estas discusiones? Yo diría que los tres, y también Eduardo Suárez, que desapareció tempranamente con su compañera al poco tiempo de iniciarse Ancla, lo secuestran a él buscando a Ancla, precisamente, ¿no? Y bueno, y desapareció, lamentablemente no sabemos más nada de él ni de su compañera. Y tal vez por las prácticas anteriores nuestras, que teníamos diferentes prácticas. Yo no soy periodista, yo soy egresada de Filosofía y Letras, y por lo tanto tengo una pasión por el lenguaje, como básicamente el que sigue esa facultad la tiene, ¿no? En principio.
Y tanto Lila como Carlos también venían con una práctica de escritura en el periodismo, desde un lado de hacer periodismo de investigación, aunque sea más rudimentario, lo que sea. Y por supuesto Rodolfo Walsh, que era como digamos, el emblema de ese tipo de periodismo de investigación cuando publica Operación Masacre, ¿no? Que entonces era, yo diría que no tuvimos que discutir ni que imponer nada, sino que el modelo, digamos, el modelo que sí nos planteó Walsh para hacer la agencia, y por qué una agencia además, ¿no? Es decir, una agencia además tiene un formato muy especial, que son los cables. Entonces, por ejemplo, para mí sí los cables fueron una cosa totalmente diferente, nunca en mi vida había escrito un cable, y entonces, digamos, sí respetar un determinado formato, pero y lo que él sí nos enseñó era ese tema de cómo, que lo hacen los servicios también, es decir, que es cómo se cataloga la información, ¿no? A1, A2, B1, B2, B3, en función de la cercanía con el informante, mejor dicho, la cercanía del informante con la noticia, sí, el dato que se está dando, y la confiabilidad del informante. Es decir, eso cruzando todas esas letras con los números, digamos, te da un tipo de lenguaje a donde vos tenés que expresar en el lenguaje esa distancia o esa cercanía. Y eso es tal vez el lector, el receptor, no se da cuenta en términos técnicos, pero sí se da cuenta en la recepción de la noticia. ¿Ustedes venían trabajando con el archivo del diario Noticias y lo hicieron crecer a partir de ahí? No, nosotros veníamos trabajando, en realidad nosotros integramos con Walsh. Walsh nos convocó para integrar, en realidad nos convocó él y nos convocó también la organización, bueno, esas cosas que suceden, cómo se van juntando los grupos, ¿no? Pero nos convocó para él manejaba, digamos, el servicio de inteligencia de Montoneros. Entonces nosotros en realidad, es interesante esto también, porque existía prensa por otro lado, que la manejaba Paco Urondo, pero Walsh impuso de alguna manera que la información para moverse en las estructuras de la organización, la conducción de los distintos ámbitos y de las distintas columnas, ese tipo de información era una cuestión de inteligencia que estaba ligada a la Secretaría Militar, no a prensa. Prensa tenía otra función que era propaganda. Esto era básicamente lo de información es poder en el fondo, ¿no? Claro. Es decir, ese era. Entonces, lo que él sí nos enseñó era esto que te digo, esta catalogación, y después, por supuesto, en algún momento al principio, yo no lo recuerdo bien, pero seguro que fue así, corrigió algunas de las redacciones como para ir encauzando un tipo de lenguaje también que tenía que ver con la credibilidad de los cables, ¿no? Esto que vos estás marcando justamente de la pertenencia de la agencia al área de informaciones e inteligencia de Montoneros. Sí. ¿Podés dar cuenta de cuáles eran los objetivos que la agencia se planteaba entonces al estar dentro de esa estructura? Sí, claro. Lo que pasa, bueno, insisto, primero nosotros estuvimos nosotros producíamos información, o sea, él de alguna manera también nos entrenó, de alguna manera no, nos fue entrenando en la producción de información. Tal vez él ya tenía en la cabeza la idea de hacer alguna agencia, ¿no? Así como digo, desgajada de la prensa partidaria, por así decirlo, de la prensa de la organización. Pero en ese momento todos los informantes, digamos, las noticias que nosotros manejábamos, y armábamos informes para la conducción. Y la conducción lo giraba a su vez al resto digamos, de la organización y bajaba a las bases, digamos. Pero en sí la producción de la información era interna, digamos, ¿no? Y
Cuando se produce el golpe, él ahí sí nos plantea, que yo recuerdo la escena, venir y decir, bueno, pienso que tenemos que hacer, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Como digo yo, era retórico, porque en realidad nos parecía bárbaro, la verdad dijimos fantástico, pero de todos modos, obviamente nos iba a decir, hagámoslo, ¿no? Así que bueno. Y lo que él planteó, que me parece que está desde el nombre, todo lo que vos decís, cuál era el objetivo en el fondo político, digamos, de esto, ¿no? Él le pone el nombre ANCLA, que es Agencia de Noticias Clandestinas. Ahora, a su vez, ANCLA, obviamente, remite a la Marina. Entonces, lo primero que hay ahí son dos cosas que me parece interesante remarcar. Por un lado, la honestidad, es decir, esa ANCLA no era una invención, era Agencia de Noticias Clandestinas, pero a su vez tenía otro valor semántico que refería a, digamos, la Marina en este caso, ¿no? Y ya sabemos, bueno, nosotros sabíamos además, pero supongo que ya se sabía, bastaba leer los diarios, ¿no? Para darse cuenta que en las Fuerzas Armadas había una tensión entre ellos. Entonces, una de las primeras cosas con esto de ANCLA era causar dudas y problemas entre los servicios de las fuerzas que creían que lo hacía el otro. Y cuando bueno, vos has hablado vos ya también con Lila Pastoriza, cuando Lila la secuestran y está en la ESMA, una de las cosas que le siguen diciendo y que ellos todavía creían era eso, era que cómo podía ser que nosotros manejáramos tal nivel de información, creían que era entre ellos. Los informantes clave, ¿no? Claro, teníamos informantes clave. Y además yo siempre lo digo y lo decimos todos, ¿no? Y que esto tiene que ver con lo que pasó con Julio López y con lo que pasó con no recuerdo cómo se llama, esta compañera de Rafaela, que había declarado también, ¿te acordás? Y sí, me acuerdo, y ahora no me acuerdo, que la matan en su lugar de trabajo, en un negocio. En su negocio y lo plantean como un robo común y resulta que no robaron nada, digamos. Pero bueno, y ella acababa de declarar lo mismo que López. Digamos, mira, otra de las cosas es que decía Walsh, es que el 80% de la información es pública. Es decir, como decía él, está sobre los papeles. En esa época eran los papeles, ahora está, digamos, en la red o en distintos lugares, pero de todos modos es pública y hay que saber buscarla. Entonces, lo primero que hacíamos era, así para contar cómo era la rutina, Carlos Aznares venía, nosotros funcionábamos en una oficina, es decir, era raro además eso, ¿no? Que hubiera una oficina que íbamos a trabajar todos los días. Bueno, y Carlos venía con todos los diarios y recortaba los diarios, como la agencia de los recortes, que recortaban los diarios, y nos daba, a Lila, a mí y a él, se quedaba con los grupos que cada uno manejaba. Por ejemplo, en mi caso, yo manejaba Fuerzas Armadas, Iglesia, Educación, Cultura y no me acuerdo qué más. Bueno, que además serían como las secciones, digamos. Claro, esto era para los informes a la conducción. Entonces, en el momento que empezó todo esto, empezó hace bastante tiempo, había empezado como un año y medio antes, que insisto, en esa época, un año y medio, 2 años, unos meses, es la eternidad, ¿no? Fuerzas Armadas no tenía tanta importancia. Y claro, de repente con el golpe pasó a ser. Entonces ahí, una de las cosas que era fantástico realmente es si vos leías bien los discursos de ellos, te ibas dando cuenta por dónde venía la mano. Es decir, podías ir viendo que había algo exacto. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque en toda esta, digamos, tarea
de sistematización de fuentes de distinto tipo, Sí. desde las escuchas a las redes de comunicación de las fuerzas represivas hasta la que estás diciendo ahora de sistematización de la información que salía publicada en la prensa diaria, ¿no? Sí, o también, Entonces, por ejemplo, íbamos comprábamos las guías, todas las guías que hay, sociedades anónimas, de esto, de lo otro, de no sé qué, de las revistas, y ahí ibas cruzando información de quién era quién. bueno, también. entonces ahí digo, en este enorme trabajo Sí. de organización de la información y estos objetivos que en definitiva tenían que ver con generar discordia entre los distintos grupos poderosos, siempre no lo estaban haciendo con información falsa, sino siempre Para nada, la verdad cruda de los absolutamente, hechos. absolutamente, sí. Y la otra cosa, en realidad, lo de las Fuerzas Armadas que yo estoy diciendo era como un subproducto del nombre Ancla, pero el gran objetivo político era romper el bloqueo informativo, porque la Junta había, bueno, ya sabemos todos, de la famosa instalación del terror, digamos, ¿no? Entonces no había, las redacciones de los diarios tampoco se hablaba, que decir, era como, se hablaba, pero de una manera que afortunadamente los jóvenes muchas veces no, generalmente no se dan cuenta de lo, porque me hacen preguntas por ahí que es evidente que no se dan cuenta cómo era la situación, afortunadamente, ¿no? Pero era, a ver, no existía el mail, Claro. no había teléfonos, por favor, era una época en que no había teléfonos, comprar una casa con teléfono era una especie de... Era más cara la casa porque tenía Tal teléfono. cual, el teléfono. Bueno, y además nosotros, por supuesto, no usábamos los teléfonos del lugar, ¿no? Si teníamos teléfono. Y bueno, y había además, bueno, no voy a contar todas esas cosas, pero son cosas realmente que parecen de la Edad Media y realmente, bueno, todavía vivimos, gente que participó de todas esas cosas. Bueno, entonces vos me decías, yo te digo, el objetivo principal era romper el bloqueo informativo. Y al ser una agencia, tenía un público muy definido, es decir, no era una gran diseminación, sino eran cientos de personas, por supuesto, pero digamos, eran las redacciones de los diarios, que además una de las cosas es que siempre cuidamos al destinatario. Siempre, es decir, tratamos de no ponerlo en una situación en que arriesgaba su vida, ¿no? Y también se lo mandábamos a los malos, ¿eh? O sea, que esa era otra de las cosas extraordinarias, conseguir la dirección de los malos. Es decir, entonces que el malo de repente recibiera en su casa un sobre con una cosa así, ya solo eso era una operación, digamos, ¿no? Y bueno, y creo, no sé qué más me querés que te diga de todo eso. Tengo un montón de cosas para decirte, Bueno. pero como me están marcando, vamos a aprovechar el parate Claro, para ir porque a un yo además pequeño empiezo a hablar y no paro. corte. No, digo, para irlo pensando y para también adelantarlo. Quizás poder pensar un poco si discutían sobre el problema de la verdad, o sea, cómo trabajar con esa verdad, cómo se trabaja con la verdad para generar transformaciones. Pero eso lo vamos a ver enseguida después de un pequeño corte y volvemos al piso para hablar de estos temas con Lucila Pagliai en este nuevo programa La Política por Otros Medios.